Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra webinar de Believe. ¿Qué quiera Believe? ¿No te acuerdas? Believe es el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha y pertenece a la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Desarrolla actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de Administración Digital. Believe acerca las tecnologías de la información y comunicación a todos los castellano-manchegos. Llega a todos los puntos de la geografía regional, garantizando así alcanzar el objetivo último que consiste en lograr la plena digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, reduciendo la brecha digital y garantizando así el acceso de estas nuevas tecnologías a todos los ciudadanos y ciudadanas. Believe capacita a la ciudadanía en el uso de la tecnología de la información y comunicación y profesionaliza los sectores de la actividad en base a las nuevas tecnologías de demanda del mundo digital. ¿Y qué hace Believe? Pues crea, desarrolla y pone a disposición de los castellano-manchegos servicios gratuitos plenamente accesibles y establece sinergias con entidades sociales del entorno para contribuir a una gran red robusta de colaboraciones. Esto lo consigue a través de las siguientes líneas de actuación: centros de Internet y otras aulas formativas en Castilla-La Mancha, plataforma Formados, escuelas de profesionales digitales, red de asesores TIC de Castilla-La Mancha, convenio y colaboraciones. La misión de Believe es diseñar y desarrollar proyectos, programas formativos y acciones que impulsen la innovación, integración y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación de Castilla-La Mancha. Y ahora sí, bienvenidos a esta nueva webinar llamada Iniciación a la edición digital de audio. En esta webinar los contenidos serán los siguientes. ¿Qué es el audio digital? Conceptos de audio digital, repositorios de sonidos online, plataformas de alojamiento online, el programa de edición de sonidos HiWave y su interfaz, cómo subimos una pista, edición de la pista y descargar la pista que hemos creado. Vamos con una breve introducción de lo que es el audio digital. El sonido digital es toda aquella señal sonora, normalmente analógica, que se reproduce, guarda y edita en términos numéricos discretos. La señal analógica se codifica a través del sistema binario. En el sistema binario, cualquier valor puede ser representado en términos de 1 y ceros. Todas las vibraciones producidas por el aire son transformadas en señales eléctricas y estas en combinaciones de 1 y ceros. Esta codificación se produce cuando un convertidor de señal conocido como sampler. Los dispositivos y los soportes digitales que hubo al principio de todo, fueron soportes de grabación de audio digital y se crearon a principios de los años 80. Los sintetizadores y samplers digitales aparecieron también en estas fechas. El soporte digital más importante ha sido el Compact Disc, o el CD, creado conjuntamente por Philips y Sony. En los CDs estándar se pueden almacenar hasta unos 700 megabytes de datos y se reproducen a través de un lector óptico. El declive de este soporte comenzó con la aparición del MP3. Las ventajas del sonido digital frente al analógico son muy numerosas. Primero, que los sonidos grabados en un soporte digital no pierden calidad con el paso del tiempo ni por el uso. Sin embargo, los soportes como los CDs, en cambio, pues sí son muy delicados y se deterioran con facilidad. De hecho, más de uno seguro que tenéis estos CDs colgados de los balcones de vuestras casas para ahuyentar a los pájaros. La calidad de este tipo de sonido es mucho mayor que la calidad del audio analógico,
aunque sobre todo esto siempre hay opiniones de unas maneras o de otras. La manipulación y edición del sonido digitalizado es más sencilla y ofrece muchas más posibilidades. Por otro lado, el almacenamiento de los archivos de audio digitales pueden ser infinito, mientras que en el sonido analógico está muy limitado por el espacio. Y por último, las copias del mismo archivo pueden hacerse tantas veces como se quiera sin perjudicar el original. Conceptos del audio digital. En la actualidad grabamos audio a través de dispositivos móviles con micrófono integrado o con un micrófono conectado a una computadora. En ambos casos el micrófono capta todos los sonidos del medio ambiente, incluyendo el ruido. Hay grabaciones que no se graban correctamente, ya que tienen ruido. Nosotros tenemos que ser capaces de aprender a editar audio para mejorar la calidad de la grabación. Mejorar la calidad de algunos audios es algo de lo que podemos hacer con editores como los de la webinar de hoy. Aunque ahora lo que vamos a ver son algunos conceptos de audio digital. El primer paso para grabar audio es utilizar el micrófono. Este dispositivo convierte la señal acústica en una señal eléctrica. El micrófono tiene una lámina o un cristal que al recibir la señal acústica vibra u oscila de acuerdo al ritmo de la voz o de la música, provocando que el valor de la resistencia cambie. Gracias a este dispositivo se obtiene una señal eléctrica que varía su frecuencia y su amplitud. Una señal como esta es una señal conocida como senoide. Tiene una cresta positiva y otra en sentido contrario. Ambas forman una circunferencia. Al dar la vuelta a la señal, en un segundo, la señal se dice que completa el ciclo. Si en un segundo la señal completa 3 ciclos, se dice que oscila con un valor de 3 ciclos por segundo. Esto se conoce como frecuencia y se mide en ciclos por segundo o Hc, hercios. Si la señal completa 20 ciclos en un segundo, se dice que la señal tiene una frecuencia de 20 ciclos por segundo o 20 hercios. En la práctica, la señal puede variar su frecuencia y su amplitud. Una señal que varía su frecuencia se vería así. Una señal audible varía su frecuencia entre 20 y 20.000 hercios. Una señal que varía su amplitud se vería así. La señal eléctrica de audio es una señal compleja, porque modifica su frecuencia y su amplitud al mismo tiempo y constantemente. En el ejemplo se muestra la diferencia entre una señal de hombre y una mujer. Observa cómo varía la frecuencia y la amplitud. Otro concepto importante para aprender es el de que al menor frecuencia se generan los sonidos graves. Por ejemplo, la voz de un hombre. El sentido inverso, a mayor frecuencia, se generan sonidos más agudos, por ejemplo, la voz de una mujer. Si un hombre y una mujer pronuncian la palabra B, se observa que un mismo intervalo de tiempo aparecen 2 ciclos menos en la voz del hombre que en el de la mujer. La manipulación de la señal de audio analógica es muy compleja. Es necesario digitalizarla. La digitalización es un proceso de conversión de una señal analógica a una señal digital. El dispositivo encargado de hacerlo es un circuito integrado y también puede realizar un proceso inverso. Una vez que se digitaliza una señal, se puede guardar de una memoria externa o interna y se puede transportar y procesarla. Para manipular el audio es necesario que utilices un software o un programa especializado para tal fin. En la pantalla, los programas especializados te presentan la señal analógica. En el eje horizontal se presenta el tiempo y en el eje vertical la amplitud. El último concepto que estudiaremos es el de compresión de voz. ¿Para qué digitalizar la voz es necesario tomar muestras de la señal analógica? Cuantas más muestras se tomen, mayor será la fidelidad de la señal digital. Cada muestra se representa
con un código binario. Este código se puede representar en 8 o 16 bits. Cuanto más bits tengan, pues se podrá guardar más muestras. Por ejemplo, un estándar indica que si se toman 44.100 muestras por segundo a una señal de audio, se codifique cada muestra a 36 bits. Eso quiere decir que puedes tener 65.536 valores diferentes para cada muestra. El Instituto de Estandarizaciones ISO es el encargado de definir los estándares. Veamos dos estándares definidor. El MPG-1 y el MPEG-2. Para el primero, ISO definió que debe muestrearse la señal a 32, 44.1 y 48 kHz, y esto lo que significa es que hay que tomar muestras a una velocidad de 32.000, 44.100 o 48.000 veces por segundo. El MPEG-2 toma muestras a 16.000, 22.000 o 48.000 veces por segundo. ¿Por qué la compresión? El problema es de transmisión entre un dispositivo y otro. Veámoslo de la siguiente manera. Si te pones enfrente de una pared y dices una palabra, esta te rebotará y escucharás dos palabras. Una que tú mismo generaste y otra la que rebota en la pared. Si el retraso no fue significativo, no lo notarás. Cuando te alejes y si las condiciones son las adecuadas, escucharás la segunda señal de voz y a eso es lo que se le llama el eco. El eco se produce cuando la señal tiene un retraso igual o mayor a 10 milisegundos, aproximadamente 17 metros de distancia de la pared. Si transmites una cantidad muy grande de muestra, pues puedes generar retraso y, por lo tanto, degradar la señal de audio. Por lo tanto, se utiliza la compresión. Esta conversión ha sido estudiada de tal manera que para reproducir una señal muestreada no es necesario transmitir todas las muestras, sino las más significativas, para que el receptor pueda predecirlas. Cada formato tiene variantes. Por ejemplo, el formato MP3 utiliza la velocidad de muestreo de 41.100 veces por segundo. Sin embargo, utiliza la tasa de 128 a 320 kilobits para la compresión. Los formatos que se emplean en la actualidad son bastante variados. Algunos de ellos son los que no tienen compresión, por ejemplo, el .wav en Windows y los AIF en Mac, el CDA y el .AIFF. Los que sí tienen compresión y que son los propietarios MP3, AAC, MP4 y WMA. Y por otro lado están los que son libres, GSM y Vox. Existe una gran variedad de formatos para audio, pero solo con tu experiencia determinarás cuál es el mejor de ellos. Recordamos entonces qué era la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo que da origen al sonido analógico. El espectro de un sonido se caracteriza por su rango de frecuencias. Esta se mide en hercios. El oído humano capta solo aquellos sonidos comprendidos en el rango de frecuencias de 20 hercios y 20.000 hercios. Tabla de muestreo o sample rate. Durante muchos años se pensó que el sample rate o frecuencia de muestreo no influía decisivamente en la calidad final del audio digital. En la actualidad hay varios ingenieros que graban en 44.1K o 48K, sin saber realmente por qué lo hacen. Con el advenimiento de nuevas y mejoras computadoras, interfaces, puertos y protocolos, 88.2K, 96K y hasta 192K entraron en la mesa de discusión sobre el mejor sampler rate a utilizar. Siempre ha sido tema de discusión entre unos y otros. Algunos argumentaban que si escuchaban la diferencia entre distintos sampler rates y otros que no la escuchaban. Y el tópico ha sido sujeto a millones de pruebas de A o B
con equipos de muy alta calidad, ocasionando todo tipo de opiniones encontradas e intransigentes, también peleas y amistades rotas de muchos años. Si bien este es un asunto básico de audio digital, siempre lo envuelve en un halo de misterio, misticismo y magia, como todo el tema del sonido, que bien vale la pena aclarar. ¿Pero qué es el sampler rate? Este tema, aunque se da en la primera o segunda clase de audio digital, que es el caso que nos ocupa ahora, no siempre se entiende correctamente. En el pensamiento escolástico, sampler rate se define como la cantidad de muestras de audio transportadas y tomadas por segundo. Al ser esta una cantidad de medición sobre segundo y con hechos que se suceden cíclicamente, se utiliza el hercio como unidad. Esto es que esperamos que las grabaciones suenen mejor a más alto sampler rate. Pero la realidad es que si grabamos en alto sampler rate, con un buen muestreo, nuestro sonido no va a sonar mejor, sino que será más detallado. Evidentemente, si nuestra fuente sonora es mala, nuestros micrófonos y nuestros preamplificadores también y demás, pues por más que grabemos a 192K, el resultado no será mejor. Ahora, si utilizamos una buena fuente sonora, una buena cadena de audio y un buen convertidor, todo será evidentemente más bueno. Pero no confundir, estamos hablando aquí del detalle, no de si sonará más cálido, más gordo o con más cuerpo. Esto se traduce en la captura más homogénea de todo el espectro de frecuencias, tanto audibles como no audibles. Digamos que este ejemplo que tenemos aquí de la fotografía, tenemos una serie de líneas en esta onda que están separadas entre sí con una separación bastante grande. Entonces eso es un low sampler rate o bajo sampler rate. Tiene menos muestras. Sin embargo, en la curva que va hacia abajo tiene un montón de rayas, que eso quiere decir que tiene muchos más puntos de sampler rate o más muestras. La resolución o bit resolution es el número de bits utilizados para almacenar cada muestra de la señal analógica. Una resolución de 8 bits proporciona 256 o 28 niveles de amplitud, mientras que una resolución de 16 bits alcanza 65.536 o lo que es igual a 216 niveles de amplitud. Un audio digital tendrá más calidad cuanto mayor sea su resolución. Por ejemplo, el audio de calidad de CD suele ser un sonido de 44.100 Hz, 16 bits estéreo. Velocidad de transmisión o bitrate. El bitrate define la cantidad de espacio físico en bits que ocupa un segundo de duración de ese audio. La tasa promedio de bits o bitrate para un archivo MP3 file es de 128 kilobytes por segundo. Un archivo creado con este bitrate deberá tener buena calidad y ocupa aproximadamente 1 megabyte de datos por minuto de audio. Los diferentes bitrates varían la calidad del sonido. Cuanto más alto sea ese bitrate, más veces va a ser mostrado el sonido original. De esta manera, obteniendo una reproducción más auténtica y un sonido mucho mejor. Pero claro, evidentemente, tener un sample rate más alto hace que nuestro procesador deba de hacer mayor cantidad de cálculos, ya que ha de procesar más samples o más muestras de audio. Dependiendo de la cantidad de plugins que usemos ante un multitrack en alta resolución, nuestra utilización tanto del DSP como de procesadores nativos, el del equipo de cómputo, se incrementará notablemente, haciendo muy difícil o a veces casi imposible trabajar. Hay varias opciones para salvar este problema, desde comprar más procesador, utilizar menos procesos o equipo externo, hasta pedir una máquina prestada. La única opción que jamás
debe pasarnos por la cabeza es bajar la resolución del audio, procesar y volverla a subir. El grave problema que trae esto aparejado es un recorte en el audio, el cual no es reversible, y lo que es limitado y recortado así se queda. CBR, VBR, Constant Variable Bitrate. CBR indica que el audio ha sido codificado manteniendo el bitrate constante a lo largo del clip de audio, mientras que el VBR varía entre un rango máximo y mínimo en función de la tasa de transferencia. ¿Qué es un códec? Pues un códec se trata de una pequeña pieza de software diseñada para que la música sea legible para los ordenadores. Dicho de otro modo, si podemos escuchar la música en diferentes equipos es gracias al uso de determinado códec de audio que codifica y decodifica los datos almacenados en un disco en cuestión. Los códecs de audio, en realidad, esta palabra lo que significa es una abreviatura de codificador, decodificador. Los utilizamos para comprimir y descomprimir audio a través de la codificación o compresión y la decodificación o descompresión del archivo de audio. Como decimos, el objetivo esencial no es otro que conseguir que los archivos multimedia sean más pequeños y que, de este modo, no ocupen tanto espacio en las computadoras y sean más fáciles de transferir a través de Internet. Los codes y el hardware, que hablando de estos términos de hardware, los codes de audio son algo diferentes. Cuando conectamos una fuente analógica en la computadora, esta se conecta directamente a un códec de audio para transferir el sonido digital a analógico o viceversa, en el caso de los micrófonos. Esto se consigue por lo general conectando un dispositivo en la línea de entrada-salida de los conectores de sistema. Estos conectores son parecidos a los que encontramos en los reproductores de CD portátiles o los reproductores de MP3. Nos referimos a la clásica toma de los auriculares. Cada uno de los formatos de audio a los que nos podemos enfrentar, como pueden ser MP3, WMA, OGG, FLAC, WAVE, precisa de diferentes códecs para que funcionen correctamente. Por ejemplo, el MP3, el WMA y el OGG son conocidos como con pérdida. Esto es así porque no conservan toda la calidad de lo que se está convirtiendo. En cambio, los codes sin pérdida, como el WAVE o el FLAC, pueden transmitir el audio completo en alta calidad. Sin embargo, los primeros son más populares porque requieren menos memoria, menos tiempo y también menos recursos para transferir el audio. Por lo general, cualquier dispositivo capaz de reproducir audio que también tenga una computadora utiliza los códecs, desde la radio de los coches hasta los teléfonos móviles y los equipos de radiodifusión. La compatibilidad. Pues uno de los problemas que pueden surgir con los códecs de audio es que viene motivado por este gran número existente. Hay un montón de códecs. Dar con los codes adecuados puede ser difícil porque por lo general vienen en paquetes. Están diseñados específicamente para trabajar con un determinado tipo de archivo y de formato. Por ejemplo, el códec, llamémoslo A, podría funcionar con el reproductor MP3, pero el códec que podemos llamar B no podría ofrecer ningún tipo de sonido por problemas de compatibilidad. Entonces, ¿qué es un paquete de códecs? En muchas ocasiones nos encontramos con películas, música o vídeo en formato poco conocidos y que no podemos reproducir. Esto se debe, como decíamos antes, a que no disponemos de los códecs necesarios para reproducir correctamente estos archivos. Ahí es donde tendremos que recurrir al paquete de códecs o codec pack
Un programa que incorpora todos los códecs necesarios para que al reproducir un vídeo o una canción se pueda hacer sin problemas. Además, no habrá que ejecutar parámetros o similares, solo instalarlos y acceder a los contenidos digitales. Cuando queramos escuchar una canción y el reproductor nos advierta de que el archivo es incompatible y que hay que instalar un códec, podemos optar por Codec Installer. Es una aplicación que nos permitirá identificar e instalar los códecs necesarios para reproducir estos archivos. Lo que hace es detectar los códecs de audio y vídeo que están instalados en el sistema para determinar cuáles hacen falta y ayudar a su instalación. Nos permite analizar archivos en formato AVI, MPEG, WMV, WMA, OGG, MP3, MP4, etc. También nos ofrece información adicional como el ancho y el alto, proporción, duración, tamaño y tasa de bits. De todos modos, si conoces el nombre del códec o su ID, que es el identificador por CC en los codes de vídeo y el identificador with format en el de los codes de audio, puedes buscarlo en Internet directamente. Por lo general podrás descargar la versión más reciente de los códecs desde la página web del fabricante. ¿Qué es un decibelio? Es una unidad de medida del volumen o intensidad de un sonido. El silencio o ausencia de sonido se cuantifica como 0 decibelios y el umbral del dolor para el oído humano se sitúa en torno a los 130-140 decibelios. Ahora vamos a ver algunos de los formatos o archivos de audio. Aquí tenemos varios de los formatos de archivos de audio y vamos a explicar un poco en qué consiste cada uno de ellos. Primero nos encontramos con el WAV, luego MP3, OGG, MIDI y FLAC. Dentro de estos formatos de audio podemos hacer dos divisiones, formatos sin compresión y formatos comprimidos. Dentro de los formatos sin compresión nos encontramos con WAV, AU y AIF. WAV es un formato propio de Windows, AU un formato de Linux y AIF es el formato propio de Macintosh. Dentro de los formatos comprimidos están los formatos LOSI. Tenemos el MP1 audio, se considera el estándar de audio digital relación de compresión de 10:1 y está patentado. Está el MP3 Pro, evolución del MP3, la mitad de peso del MP3 normal con la misma calidad. ACC mejora el rendimiento, calidad, tamaño en MP3, propiedad de Apple y reproducible en dispositivos portátiles. ACC Plus, evolución del ACC y mejora la calidad. OGG es un formato libre y mejora la calidad de un MP3 del mismo tamaño. MPC ofrece una mejor calidad de audio a altas relaciones de datos de kilobytes por segundo. Soporte portátil nulo. WMA, competencia de Microsoft para el MP3, calidad muy parecida a este. Real Audio Racks, formato casi exclusivo para el streaming, basado en el formato ACC. AC3, propio de los DVDs, permite varios canales de audio 5.1 y 7.1. ATRAC C3, ATRAC, formato exclusivo de Sony y para sus reproductores. Seguimos dentro de los formatos comprimidos y no encontramos la siguiente categoría, que es el formatos lossless. Tenemos dentro de este formato el FLAC, que reduce entre un 30% y un 50% el tamaño de un archivo de audio, manteniendo intacta la calidad. Monkeys Audio Ape alcanza grandes relaciones de datos hasta 700 kilobytes por segundo,
conservando intacta la calidad. Luego tenemos el Apple Luxels ALAC, creando especialmente para el iPod, Shorten, similar a FLAC pero usa menos recursos para su reproducción, WAV-Pack, híbrido entre el Lossy y el Lossless, pequeño tamaño pero excelente calidad. Y por último el TTA, que es un formato libre y reduce hasta un 30% del tamaño el archivo manteniendo la calidad. ¿Qué es un repositorio de sonidos online? Un repositorio digital es un medio para gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que alberga. Un repositorio, depositorio llamado también, archivo, es un sitio centralizado donde se almacena, mantiene la información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. Nos es común que nos refiramos frecuentemente a los repositorios de contenido, aunque informáticamente hablando lo utilicemos mucho más de lo que creemos. Así podríamos descubrir a YouTube como un gran repositorio de vídeos o a Morguefile como un banco de imágenes. Los conceptos de repositorios, bancos, contenedores se entremezclan con las palabras como gratis, derechos de autor y licencias para quienes se inician en el área de las nuevas tecnologías. Les recomiendo abstraerse a dos conceptos fundamentales de derechos de autor y recursos digitales multimedia. Dentro del amplio espectro de los derechos de autor podríamos destacar dos tipos principales de licencias, como es el copyright o el copyleft. Dentro de la gama copyleft podemos destacar el Creative Commons. Existe un gran abanico de opciones para localizar y utilizar recursos distintos tipos de licencias. Sugeriré un par de enlaces que pueden iniciarse en la búsqueda de imágenes y sonidos y que además se pueden reutilizar, además de todas estas de las que hay aquí escritas. Para buscar sonido podíamos meternos en las páginas de Musopen, que la mayor parte de esa música es clásica. Hay que registrarse para obtener 5 descargas diarias, pero es muy interesante. Por otro lado está la página de Jamendo. La música es de buena calidad y de cualquier género, y queda bien explicado el tipo de licencia de cada tema musical. Dependerá de la selección que realicemos si es libre de uso o no. Otra de las páginas interesantes es Free Music Archive. Es similar a Jamendo, aunque la licencia suele exigir poner el enlace de la página a donde está alojada la canción. Otra página es Audio Nectar. Es para fines no comerciales, solo es necesario poner el link de la página en la descripción del vídeo, así que es muy útil, de fácil manejo y además tiene variedad de sonidos con calidad. Por otro lado está YouTube Audio Library, la librería de YouTube de música que ofrece diversos efectos con distintos estilos y sin riesgo de que nos supriman lo que colguemos en su página. Debemos poner de cuenta de usuario de Google Gmail para registrarnos al subir cualquiera de los vídeos. Si además de sonido estamos buscando imágenes, puedes buscar en Search Creative Commons. Permite realizar búsquedas a través de distintos bancos de imágenes bajo la licencia de uso que seleccionemos. Puede ser un uso comercial, permitir modificar, etc. Es muy sencillo de utilizar y permite que buscadores como Google optimicen su búsqueda a las condiciones de uso que hemos fijado. De entre todas las que vemos aquí, vamos a adentrarnos un poco más en esta página que se llama Freesound. Vamos a ver un poco cómo funciona. Para irnos a la página de Freesound, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página de Google, al buscador, y en la barra de búsquedas poner Freesound. Y nos saldrá como primera opción la página oficial de Freesound. Una vez que estamos dentro, lo primero que
¿qué vamos a ver? Bueno, es un poco la apariencia de esta página, ¿vale? En la parte de arriba, bueno, pues tenemos sonidos, tenemos forums, ¿vale? Donde gente, bueno, pues tiene sus proyectos, tiene sus preguntas y va poniendo líneas en este foro. Tenemos a personas registradas que, bueno, son eh, personas que están muy acostumbradas o que tienen una cuenta y van subiendo a su cuenta sus sonidos. Y bueno, pues si tienes algún problema, tienes la pestaña de ayuda. En la primera pestaña, la de sonidos, pues tenemos un montón de sonidos. Evidentemente, estos son los que te salen por defecto, van cambiando, porque bueno, esto es sonido random o así al azar. Este es el sonido del día. Y luego tienes los más recientes. Tú puedes buscar por, o bien por los últimos comentarios, por los que están etiquetados, incluso los que están etiquetados por localizaciones, buscar incluso packs de sonidos o remix de grupos, o simplemente le das a Give Me a Random Sound y lo único que hace, bueno, y lo primero que hace es buscarte un sonido al azar para ver si te gusta. Si estás buscando algo en concreto, pues tienes que irte a la barra de búsquedas y poner el sonido que tú estás buscando, ¿vale? Vamos a ver primero los sonidos, cómo funcionan y luego buscamos algún sonido. Vamos a ver el sonido del día. ¿Qué sonido es? Bueno, no sé si se escuchará muy bien porque está un poquito sucio el sonido, pero es un purr, es como el ronroneo de un gato, ¿vale? De hecho, el gato se llama Mactavi, porque bueno, la persona que ha subido el sonido, em, no sé si se llama Mactavi o Angelo, porque no sé si es rojo Mactavi, que no sé si es como la raza del gato o que se llama Mactavi o Angelo. Bueno, el caso es que ese es su gato y ese es el ronroneo y hoy es el sonido del día. Vamos a ver este carrillón que tiene buena pinta. Vamos a darle un poquito de volumen para que lo oigáis bien. Bueno, como veis es un carrillón, os explica incluso dónde está. Y bueno, si os interesa, por ejemplo, este sonido, simplemente tendremos que pulsar el sonido. Aquí lo podemos volver a reproducir. Pues además de poder reproducirlo, pararlo, testearlo entero. Bueno, aquí es que no está en otro idioma que no entiendo, pero bueno, te dice exactamente dónde está situado este carrillón. Es en Alemania. Además de, bueno, la persona que ha subido este sonido, pone fotos de la persona que está tocando el carrillón, el día que lo hizo, la hora. Bueno, la verdad es que está bastante bien la información que te da sobre el sonido, no solamente, bueno, no todos son así, también hay que decirlo, ¿eh? Hay algunos que te dan mucha información y otros porque son súper breves y simplemente es la información básica del sonido. Si quisiéramos descargarnos el sonido, lo único que tenemos que hacer es darle al botón de descarga. Eso sí, para poder descargar los sonidos de Freesound tenemos que estar registrados, ¿vale? No hay ningún problema, yo estoy registrada, no hay nada raro ni te mandan 300 mensajes de publicidad. Simplemente pues tienes tu número de registro para tú entrar y poder descargarte todo lo que quieras.
Bien, pues a la hora de descargarlo tienes que tener en cuenta, por ejemplo, estas cosas, lo que hemos dicho antes de las licencias de autor, ¿vale? Este archivo está bajo las licencias de Creative Commons, entonces lo que tenemos que hacer es darle al botón para ver qué tipo de licencia tiene este sonido. Directamente nos pasa a esta página y pues tenemos lo que nos indica el Creative Commons. Eres libre de compartir y puedes redistribuir el material en medios o en formatos y puedes adaptarlos, hacer un remix, transformarlos y construir a base de este material eh, incluso para fines comerciales. Bajo los siguientes términos. Debe de otorgarse el crédito correspondiente y proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Si tú haces, por ejemplo, una adaptación, pues tienes que indicar que has hecho una adaptación, ¿vale? Y por lo demás no tiene más restricciones adicionales, con lo cual, bueno, pues no está nada mal. Luego te pone el tipo de archivo que es, en el formato que está, en este caso es un formato WAV, la duración que tiene, 1 minuto 41 con 266, el tamaño del archivo que es 27.8 megabytes, el sample rate que es 48.000.0 gigahercios y el bit depth que es 24 bits. ¿Vale? Los canales son estéreo y bueno, pues si quieres buscar más o algo similar que esté etiquetado por la misma zona o similares sonidos, pues simplemente tienes que darle alguno de estos enlaces, ¿vale? Nos vamos a la página principal y si queremos algún sonido específico, por ejemplo, un sonido relajante, estos te lo ponen directamente ellos, pero puedes buscar tú lo que quieras, ¿vale? Sonidos, por ejemplo, como pisadas. ¿Quién no ha buscado alguna vez pisadas o las ha hecho en casa manual? Pues casi todos, ¿no? Aquí tenemos unas pisadas, estas se escuchan bastante mal. Bueno, sería el caso, pues bueno, pues ir probando qué tipo de sonidos nos interesan más. Bueno, ese se escucha un poquito mejor. Voy a darle voz para que a ver si lo podéis escuchar. Bueno, pisada más o menos, tampoco es una gran pisada. Pisada de zapatos. Bueno, si nos interesa este sonido, pues lo que hemos dicho, simplemente le damos aquí, nos registramos y le damos a descargar. Como veis aquí, no hay apenas comentarios sobre este tipo de sonido. Si seguimos investigando un poco, además de buscar aquí para bueno, sonidos específicos, podemos buscar también sonidos por tipo eh, de formato, de sampler rate, de bit depth, de bit rate, de canales, de pack, ¿vale? Si buscamos un sonido y además de este sonido tenemos que buscar un sonido que tenga estas características, podemos ir haciendo una criba, con lo cual es bastante interesante, ¿vale? Si buscamos pasos y no encontramos las suficientes acepciones, porque aquí hay 96 sonidos, podemos buscarlo en otro idioma. Normalmente, si lo buscamos en inglés, te dan muchas más posibilidades. Bueno, y eso es todo. Si estáis interesados en buscar este tipo de sonidos, ya sabemos que podemos utilizar esta página, Freesound, o cualquiera de las otras que hemos hablado dentro de la webinar. Vamos a seguir y hacemos luego unas prácticas. Plataformas de alojamiento online. Aquí tenéis unas cuantas plataformas de alojamiento de archivos de audio. Si creas algún archivo de audio o algún tema y
quieres compartirlo con los demás, aquí tienes una serie de plataformas donde puedes hacerlo. Vamos a ver una de ellas y así te familiarizas un poco. Bueno, entre ellas tenemos el Mixcloud, el Mixcreate, el Hearthis.at, SoundCloud y Bandcamp. Vamos a ver el SoundCloud porque es una de las más populares y a ver qué consiste. Bueno, simplemente buscamos en el buscador SoundCloud y es la nube del sonido. Tenemos una página inicial, donde te dicen, hay publicidad, descubre más un poco con SoundCloud Go más y, escuchar del momento gratis la comunidad de SoundCloud. Puedes escuchar temas, no solamente subirlos, sino, pues escuchar un poquito temas que hace pues gente como tú o como yo, gente que ya está iniciada en la música, que lleva tiempo y es una plataforma de que la gente lo escuche, ¿no? Escuche su trabajo. Puedes hacer una cuenta, crear una sesión si ya tienes tu cuenta creada. Si no la tienes, pues te puedes crear una. Y para creadores, pues tenemos este apartado donde puedes subir tus canciones o tus sonidos y crearte, pues una página dentro de SoundCloud donde la gente pueda visitar tus creaciones, ¿vale? Dentro de las pestañas de arriba pues tenemos la guía, repost e incluso tenemos un apartado de herramientas para DJs, ¿vale? Que también está muy interesante. Para la gente que hace podcast, que también es algo muy actual. Y luego aparte el blog de SoundCloud, donde puedes ver un poquito, pues entre otras cosas, noticias, más música. La verdad es que es una página interesante y que no debes de dejar de por lo menos echarle un vistazo. Y vamos con una edición de audio. El programa que vamos a ver ahora se llama Heawave y es un editor de audio online muy básico y gratuito con una interfaz muy sencilla y fácil de utilizar para que usuarios con o sin experiencia puedan utilizarla. Y ahora vamos a ver cómo funciona este programa llamado Heawave en Google. Es un programa que está online, no necesitamos descargarlo ni instalarlo en nuestro ordenador y tiene un manejo muy sencillo. Para ello nos vamos a Google, ponemos el nombre del programa en el buscador y la primera opción que nos sale, pues es el programa online. Nos da dos opciones, o ir a la nueva versión del programa o ir a la antigua. Vamos a ver de todas maneras las dos opciones. Primero vamos a ver la antigua, que es esta, ¿vale? Esta es la interfaz del programa, que como veis es bastante sencilla. Vamos a ver de qué se compone. Aquí tenemos una pequeña barra de herramientas para utilizar en la edición del sonido. Tenemos por una parte el zoom de la selección, hacemos una selección y podemos ampliarla con esta herramienta, volvemos a ver la onda completa de nuestro sonido, podemos seleccionar toda la pista del sonido que tengamos, podemos borrarla, copiarla, cortarla, pegarla y mezclarla, podemos hacer un recorte sin que desaparezca la pista, podemos hacer play desde el cursor. Me quedo pensativa porque, esta opción, aunque la pone, no está operativa, ¿vale? Después de repasar varios comentarios de personas que utilizan este programa, esta opción que es hacer play desde el cursor del teclado, que normalmente funciona así con otros editores de audio o de vídeo, hacer play y parar desde el cursor del teclado, aunque pone aquí esta opción, no está operativa en esta versión. Luego tenemos
cuando tienes seleccionado una parte del sonido, puedes reproducir solamente esa parte, reproducir desde el principio, parar y pausarlo. Y luego, si hacemos alguna acción y no nos gusta, podemos volver para atrás o volver para adelante. Esta es la parte de la barra de herramientas. Como veis, es muy básica y no tiene mucha historia. La parte de arriba es para ponerle el título a tu archivo una vez que lo hayas acabado y lo grabes. Tenemos aquí en la parte derecha superior un micrófono que pone record y sirve para grabar tu propia voz y hacer una pista con la voz personal. Posteriormente y por último tenemos una lista de efectos de sonido, también básica, y bueno, que es ir probando hasta que encuentres uno pues, que te guste o que necesites. Lo divertido es ir probándolo todos. Bueno, y sin más vamos con una pista de audio a probar esas cositas que hemos dicho. Yo me he bajado 2 pistas de audio de la página Freesound. Como hemos visto anteriormente en esta webinar, ya sabemos que es muy fácil bajarnos cualquier tipo de archivo de esta página. Entonces, una vez que tenemos los archivos, lo único que tenemos que hacer es arrastrar los archivos al programa. Y así es como aparece nuestro sonido en forma de onda. Para ver este sonido de forma ampliada, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacer scroll con el ratón, que es darle a la ruedecita, ampliando la onda hasta que se vean los puntitos. Con esto sí que es verdad que se puede trabajar bastante fino, digamos, ¿no? Porque tiene la oportunidad de ampliar tanto la onda que si quieres hacer un corte exacto, aquí no nos vamos a equivocar. Y una vez que tenemos el archivo, como estaba al principio, pues bueno, ya podemos empezar a trabajar. El archivo arrastrado aparece en 2 sitios, la pista editable y el archivo original en pequeño en la pista de abajo. Si yo hago una selección, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, y hago un zoom en esa selección, me aparecerá solamente ampliado la selección que yo he hecho. Y en la parte de abajo se verá la línea pequeña de todo el sonido y la pequeña selección en qué parte de esa línea la he hecho. Si yo quiero hacer la selección en otra parte, puedo arrastrar esa franja rojita moviéndola a lo largo de mi sonido y pararla para hacer la selección en otra parte donde yo quiera. Una vez que he hecho la selección y he visto lo que he querido, por ejemplo, voy a reproducir solamente la selección. Es un trocito muy pequeño. Si yo quiero volver a la pista original y dejar esta selección, simplemente con pulsar al zoom a esta lupa donde se ve toda la onda sería suficiente. Y puedo pasar haciendo clic con el ratón en cualquier parte del sonido que yo tenga. Si quiero reproducirlo entero, hemos dicho que podemos darle al play. Tenemos 3 formas de reproducción, pues le damos al play y oímos el sonido entero. Como cuando estuvimos viendo la página de Freesound, vimos el sonido del carrillón, pues me he bajado un sonido del carrillón para, bueno, pues para trastear un poquito y ver cómo funcionan las ondas. Vamos a reproducirlo otra vez. Si yo le doy a stop, se parará y la línea que lee en la onda del sonido volverá al principio. Pero si yo le doy al pausa, se quedará justo por donde pasa la línea por la onda del sonido. Vamos a probarlo. ¿Veis? La onda se ha quedado justo donde yo le he dado al pausa.
Entonces la diferencia entre el stop y el pausa es que cuando yo le doy al stop se vuelve al principio y cuando le doy al pausa se queda la línea justo donde yo le he dado. Como he comentado al principio, lo que es este botón perdón, de hacer play desde el cursor no funciona, no está operativo. Entonces, si yo le doy al play desde aquí sí que funciona, pero desde el cursor no funciona. ¿Qué más? Tenemos el recorte. Si yo quiero hacer un recorte y quedarme solo y exclusivamente con un trocito de la canción, pues primero señalo con lo que me quiero quedar. Si quiero asegurarme, le doy a play, pero a play de la selección. Una vez que estoy segura de que quiero cortar ese trozo y quedarme solamente con esto que he escuchado, le doy a la herramienta Crop. Y esto es lo que sonaría. Ha cambiado un poquito el tono, pero sigue siendo ese trocito. Si quiero cortar un trocito de este sonido porque no me interesa tenerlo, por ejemplo, este trozo de aquí, simplemente tengo que utilizar las tijeras y ese trozo desaparece y el trozo anterior y posterior se juntan, quedando el sonido de esta manera. Si no nos gusta, simplemente le tenemos que dar a volver atrás ese paso y lo que es el archivo volverá a ser el mismo. Lo único que no queda es probar es los efectos. Vamos a cualquiera de ellos, pulsamos y aquí nos aparece el nombre del efecto y tres de las herramientas que manejan este efecto. Entonces, le damos a preescuchar para ver cómo queda el efecto y si queremos tocarle algunos parámetros de lo que es el efecto en sí. Vamos a escuchar cómo queda. Y vamos a mover algunos de los parámetros. Se escucha la diferencia, ¿verdad? Si aumento la ganancia, frecuencia. Mirad ahora. Casi me quedo sorda. Si no nos interesa este efecto, pues simplemente vamos a otro. Por ejemplo, reverse. Bueno, simplemente lo que hemos hecho es invertir la onda y hemos dado la vuelta a la canción. Esto es el reverse. Pues como estos efectos hay unos cuantos más. Es ir probando y a ver cuál nos gusta más. Esto se puede decir que es el programa, el Hi-Wave, en la antigua versión, pero tenemos la nueva versión, que es esta. Esta es la nueva versión que, como podéis ver, es bastante más minimalista si cabe, pero funciona muy parecido. Por si veis pocas herramientas, tenemos el botón de interrogación que, bueno, nos viene un poco a explicar qué otras herramientas te ayudan a manejar este programa, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, la parte de borrar con un botón y ahora simplemente pues, le das a suprimir, que es el botón de borrado del teclado. Si quieres cortar tu clip musical, tu clip de sonido, simplemente tienes que darle a la S de separar, ¿vale? Si quieres duplicar la selección,
solamente tienes que darle al teclado la letra D. Luego, si quieres ir para atrás, desde el principio, a tu clip desde el principio, lo que es el botón de reproducir desde el principio en el antiguo High Wave, pues aquí se hace con la letra W. Y el espacio, aquí sí funciona para darle al play y pararlo, ¿vale? Lo mismo que en el otro no estaba operativo, en esta nueva versión lo han mejorado. ¿Y cómo funciona? Pues funciona básicamente igual. Si yo cojo una pista de audio, vamos a ver esta vez otra pista de audio, bueno, pues se me pone en el programa y yo puedo reproducirla. O bien con el tabulador del teclado, como veis es un sonido de una base, o bien con el botón de play. Me voy al principio. Muy bien. Aquí puedo manejar el volumen, ¿vale? Y aquí, bueno, puedo mutearlo, ¿vale? Puedo hacer varias cosas con la pista. Si quiero duplicarlo, ya sabemos que duplicar esta pista, para hacerla más larga, digamos, es con la letra D. Si yo pulso la pista que quiero duplicar y le doy a la D, a continuación, pues me pondría otra vez la misma pista, ¿vale? Si quiero separar un trozo porque no me interesa el final de esta pista, separar o cortar sería con la S. Como veis, se acaba de separar. ¿De acuerdo? Y bueno, si quiero empezar la pista desde el principio, le doy la W, se vuelve el cursor al principio y ya puedo darle a reproducir. Bueno, y ahora entra la parte de la imaginación de cada uno, ¿vale? Porque cuando sabes cortar, pegar, duplicar, ahora lo que se trata es de poner más pistas, cada una abajo de la otra. Voy a poner otra pista para que, bueno, veáis cómo funcionan dos pistas. Vamos a poner la del carrillón, ¿vale? Y bueno, aquí también podemos, independientemente, podemos subir el volumen a una o a otra, según lo que queramos, y reproducir, se reproducirían ahora las dos a la vez. Vamos a ver cómo quedan las dos a la vez. Voy a ponerlo, la base y el carrillón que empiece ahí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver qué tal queda. Bueno, podría quedar mejor, podría quedar peor, sin duda. Es simplemente manejar un poquito. Luego los tiempos para ir que hagan que se coincidan y que vayan un poco al ritmo. Bueno, y aquí hacer mezclas muy básicas y cortar y cosas, la verdad que bastante básicas. Pero bueno, para que veáis cómo funciona el programa, pues algo hemos hecho. Vamos a repetirlo y con eso nos despedimos por hoy. W para ir al principio y vemos el resultado de nuestro mix. Y hasta aquí la webinar de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.